Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo preferido. Estoy aquí lista y preparada para desmenuzarles el noticius superíndice 3N que nos ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Están listos para saber qué copyright ha dicho Demet Özdemir sobre su ex Can-Yaman? Agun Rense, esto viene con bomba incluida. Como lo oyen. Después copyright ese de meses de silencio, Demet ha roto su silencio y ha soltado unas declaraciones que han incendiado las redes sociales y que nos han puesto a todos a investigar hasta debajo de las piedras. Antes de que nos metamos de lleno en este drama turco que nos encanta, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chismecito. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas, dramas televisivos y por supuesto mucho salseo. Que no se lo piensen y únanse a nuestra familia de chismosos. Ahora vamos al luo. Como saben, la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can-Yaman fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno medio tico. Su química en la pantalla era innegable y la serie Erkenci Quay los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Los fans de todo el mundo se enamoraron de su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y claro, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Durante un tiempo todo apuntaba a que su relación superíndice 3N era mucho más que una simple amistad. Los veíamos juntos en eventos, compartían fotos en redes sociales y bueno, la tensión superíndice 3N era palpable. Esa tensión superíndice 3N que derretó el asfalto y que nos acuasó más menos con un final feliz de cuento de hadas. Las miradas que se dedicaban, esos roces accidentales en las alfombras rojas. Salseo del bueno. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas no duró superíndice 3 para siempre. De repente las apariciones juntos se hicieron muy esporádicas, las sonrisas parecían forzadas y los rumores de una ruptura comenzaron a inundar los medios. Ninguno de los dos confirmó superíndice 3 ni negó superíndice 3 nada en su momento. Lo que solo alimentó superíndice 3 a UNMU es la especulación superíndice 3N. Can-Yaman se mudó superíndice 3 a Italia para continuar con su carrera, mientras que Demet Özdemir siguió superíndice 3 trabajando en Turquía. La distancia, como suele pasar, parece que hizo mella en la relación superíndice 3N. Y no solo la distancia física, sino también copyright en la distancia en sus proyectos, en sus ambiciones y quizás en sus propios corazones. Se hablaba de diferentes prioridades, de agendas incompatibles y de un desgaste inevitable provocado por la constante presión superíndice 3N de los medios y los fans. Se decua que la fama les había pasado factura, que no supieron manejar el escrutinio público y que terminaron sucumbiendo a las expectativas. Y ahora, después copyright ese de todo este tiempo, Demet ha decidido hablar. ¿Por qué copyright ahora? ¿Qué copyright la ha impulsado a romper su silencio? Bueno, las razones son varias, según lo que he podido investigar. Primero, parece que Demet siente que es el momento de cerrar este capítulo de su vida de una vez por todas. Ha seguido adelante, se ha casado con otro hombre y ha formado una familia. Mantener el pasado sin resolver podría estar afectando su presente, su que ha optado por ser honesta y sincera, aunque eso implique remover viejas heridas. Es comprensible. Cuando uno construye una nueva vida, con cimientos su superíndice 3 lidos y un futuro prometedor, es necesario dejar atrás los fantasmas del pasado para poder avanzar con paso firme y sin lastre. Demet ha encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto anhelaba, y no quiere que la sombra de Can-Yaman siga oscureciendo su presente. Segundo, algunas fuentes apuntan a que Can-Yaman ha hecho ciertos comentarios en entrevistas recientes que no han sentado nada bien a Demet. Al parecer, estas declaraciones han insinuado que la relación superíndice 3N entre ellos fue más profesional que personal, algo que Demet niega rotundamente. Y ahí es donde entramos en territorio de bomba. Porque no hay nada que encienda la chispa del salseo que una buena dosis de contradicción superíndice 3N. Si Can estaba intentando minimizar la importancia de su relación superíndice 3N con Demet, parece que ha conseguido el efecto contrario, despertar a la bestia y desatar una tormenta de revelaciones. Demet, en una entrevista exclusiva con una revista turca de renombre, ha revelado detalles íntimos sobre su relación superíndice 3N con Can-Yaman. Ha confirmado que hubo un romance entre ellos, y que fue mucho más intenso de lo que la gente cree.
Según sus palabras, Can y yo tuvimos una conexión superíndice 3n muy fuerte desde el principio. La química que se veía en pantalla era real, y eso se trasladó superíndice 3 a nuestra vida personal. Fuimos pareja, nos enamoramos y compartimos momentos muy especiales. ¡Boom! Aún lo tienen, mis chismosos. Confirmación superíndice 3n oficial de que lo que veíamos en pantalla era real, y que el amor traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3n. Demet no se ha andado con rodeos y ha dejado claro que su relación superíndice 3n con Can fue mucho ese que una simple estrategia de marketing o una amistad platu superíndice 3 nica. Pero aquí viene lo jugoso. Demet también copyright n ha confesado que la relación superíndice 3n no fue fácil. La presión superíndice 3n medio tica era abrumadora, y la diferencia de personalidades terminó superíndice 3 por pasarles factura. Can es un hombre muy impulsivo y a veces un poco inmaduro. Yo soy muy tranquila y reflexiva. Eso generaba muchos conflictos entre nosotros, ha declarado Demet. Además aún más menos ha dicho que Can tenía una visión superíndice 3n muy diferente a la suya sobre CU superíndice 3 modebo a ser su relación superíndice 3n, y que eso la aqua sentir incu superíndice 3 moda. ¡Ay! Aquí empezamos a ver las primeras grietas en el cuento de hadas. La diferencia de carácter, la inmadurez emocional y las expectativas irreales son ingredientes letales para cualquier relación superíndice 3n, y parece que Demet y Can no fueron la excepción superíndice 3n. Pero la bomba no termina aún. Demet ha revelado que Can, al parecer, era muy celoso y posesivo. No me gustaba que controlara mi forma de vestir o con Q copyright n hablaba. Sentía que estaba perdiendo mi libertad, ha confesado Demet con visible incomodidad. También copyright n ha insinuado que Can tenía problemas de ira y que a veces se comportaba de forma agresiva, aunque no ha dado detalles específicos sobre este tema. Madre mía, esto se pone cada vez más turbio. Celos, control, posesividad. Bandera roja, mis chismosos. Cuando una relación superíndice 3n empieza a asfixiarte y a quitarte tu libertad, es hora de salir corriendo. Y si a eso le sumamos problemas de ira y comportamientos agresivos, la cosa se pone realmente peligrosa. Demet ha sido valiente al revelar estos detalles, aunque haya preferido no entrar en detalles escabrosos. Estas declaraciones han causado un autocopyrightico terremoto en el mundo del espectáculo turco. Los fans de Can Yaman se han lanzado en tromba a defender a su ídolo, acusando a Demet de mentir y de querer dar más menos a su imagen. Los fans de Demet por su parte la apoyan incondicionalmente y la felicitan por haber tenido el valor de contar su verdad. Y por supuesto los medios de comunicación superíndice 3n n haciendo su agosto con toda esta polu copyright mica. La guerra es servida, mis chismosos. Las redes sociales son un hervidero de insultos, acusaciones y defensas apasionadas. Cada bando defiende a su ídolo con más menos asidientes, y la crispación superíndice 3n es palpable. Los medios de comunicación superíndice 3n, por supuesto, se frotan las manos ante este espectáculo medio tico y aprovechan para alimentar a UNMUS la polu copyright mica. Pero ¿Q copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es tú Demet diciendo la verdad o es tú exagerando los hechos? Es difícil saberlo con certeza. Como siempre, la verdad suele estar en un punto intermedio. Es probable que la relación superíndice 3n entre Demet y Can fuera compleja y llena de altibajos, como suele suceder con las relaciones de las celebridades. La presión superíndice 3n medio tica, las agendas apretadas y las diferencias de personalidad pueden hacer que incluso el amor ese fuerte se desmorone. Además, hay que tener en cuenta que cada persona vive y recuerda las relaciones de forma diferente, y que la percepción superíndice 3n de los hechos puede variar mucho según el punto de vista. Lo que para uno puede ser un simple arrebato de celos, para otro puede ser un intento de control y manipulación superíndice 3n. Lo que claro es que Demet ha querido dejar claro su punto de vista y poner fin a las especulaciones. Ha querido mostrarse como una mujer fuerte e independiente que ha superado una relación superíndice 3n tu superíndice 3 psica, y que ha encontrado la felicidad en otro lugar. Y sinceramente creo que merece todo nuestro respeto por ello. Al final lo importante es que Demet ha podido rehacer su vida y construir un futuro feliz, lejos de los fantasmas del pasado. Si ha necesitado hablar para cerrar ese capítulo,
Es su derecho y debemos respetarlo. Ahora bien, CU superíndice 3 ¿Mo ha reaccionado Kan-Yaman a estas acusaciones? Pues, hasta el momento, ha guardado silencio. No ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre el tema, lo que ha alimentado a UNMU es el Apollo Copyright Mika. Algunos medios turcos aseguran que estuvo muy enfadado con Demet y que estuvo preparando una respuesta contundente. Otros, en cambio, dicen que prefiere no entrar en este juego y que quiere dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar. El silencio de Kan es en su mismo una declaración superíndice 3N. ¿Es tú, reflexionando sobre lo que ha dicho Demet? ¿Es tú consultando con sus abogados sobre CU superíndice 3 ¿Mo responder? ¿O simplemente prefiere ignorar la Apollo Copyright Mika y seguir adelante con su vida? Solo el tiempo lo dirá. Sea como sea, lo cierto es que este culebru superíndice 3N turco tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados durante semanas. Y yo, por supuesto, estar copyright AQ para conturselo todo. Seguir copyright investigando, buscando nuevas pistas y analizándolo todo para que no se pierdan ni un solo detalle. Asu que no se despeguen del canal y es tu copyright, N atentos a mis superíndice 3 y mos budeos. Porque esto no ha hecho ese que empezar, mis chismosos. Estoy segura de que Kan-Yaman no se quedará callado por mucho tiempo y que pronto tendremos su versión superíndice 3N de la historia. Y cuando eso suceda, AQ estará copyright yo para desmenuzarla. En resumen, Demet Özdemir ha soltado la bomba al hablar sobre su relación superíndice 3N con Kan-Yaman, confirmando el romance y revelando detalles sobre celos, posesividad e incluso insinuaciones de comportamientos agresivos. Kan-Yaman por el momento guarda silencio, pero se espera una respuesta por su parte. El mundo del espectáculo turco estuvo en llamas y nosotros, por supuesto, estamos AQ para conturselo todo. Prepárense para una guerra de declaraciones, mis chismosos. Esto va a ser copyright pico. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este budeo lleno de salseo y drama turco. No olviden que me encanta leer sus comentarios, Asu que du copyright genme sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Demet estuvo diciendo la verdad? ¿Creen que Kan-Yaman responderá a las acusaciones? ¿De Q copyright lado estu N en esta Apollo Copyright Mika? Quiero saberlo todo. Y no se corten, AQ se vale opinar y debatir. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este video, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido de salseo y entretenimiento. Nos vemos en el superíndice 3 budeo. Besitos. Y recuerden, mis chismosos, la verdad siempre sale a la luz. Asu que estad atentos porque esto va a dar mucho que hablar. Chao, chao.